una vez. Listo, entonces estamos hoy a 26 de marzo. Bien, con el grupo de matemáticas básicas, grupo B, ¿cierto? El nocturno. El grupo nocturno. Entonces, la clase anterior se trató el tema de operaciones con fracciones. Bien. Y teníamos este referente aquí, estas notas, donde se resumía un poco el contenido de la clase, bien, correspondiente a la semana pasada. ¿Listo? Entonces, en este contenido se explicaba quién eran el conjunto de los números racionales, los irracionales, ¿no? Los conjuntos numéricos y las operaciones básicas entre fracciones. ¿Listo? No sé si alguien revisó estas notas y tiene alguna pregunta. ¿Hay dudas hoy por hoy? Entonces vuelvo e insisto, los que están llegando aquí, por favor, marquen su asistencia en el chat. Bien. En el chat de Zoom. ¿Listo? Entonces, recapturando un poco las ideas de aquella última clase, hablamos sobre los naturales, ¿no? El conjunto más básico, porque es el más pequeño y es el de los números enteros positivos, ¿no? El 1, el 2, y ahí en adelante. Luego referimos a los enteros. Luego los racionales, ¿no? Que se notan con la letra Q. Los irracionales. Y al final dijimos, bueno, la unión de estos dos de aquí nos da los reales. ¿Bien? Conjunto de los números reales, el más grande de todos. ¿Listo? Entonces, ¿qué más hicimos? A ver. En este conjunto, pues dijimos que están las fracciones. ¿Bien? De la forma A sobre B. ¿Listo? Donde B es un número entero, bueno, B es distinto de 0. No podemos dividir entre 0. ¿Listo? Dividir entre 0 se considera una indeterminación. Entonces, todas estas fracciones ni siquiera es un número. 2 sobre 0, 3 sobre 0, 5 sobre 0, son indeterminaciones. Indeterminado. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos qué da. No es número. Si ustedes colocan eso en su calculadora, ya les va a dar un error. Bien. Calculadora científica. Va a decir sintaxis de error. Entonces, esto es indeterminado. Bien. Los números racionales son todas estas fracciones, pero con B distinto de 0. Bien. ¿Qué pasa si A es 0? Si yo tengo, por ejemplo, 0 sobre 3. En este caso, esto sí es un número y va a ser 0. ¿Listo? Entonces, cuando el numerador, la parte de arriba es 0, la fracción se anula completamente. Entonces da 0. ¿Listo? Eso es lo que hemos venido hablando. Y mientras llegan los demás, recuerden los que van llegando marcar asistencia. Bien. También hablamos sobre cómo se suman estas fracciones, ¿cierto? Y se dio una regla muy básica para sumar fracciones. Bien, es multiplicar en cruz, ¿no? Entonces dijimos, si tenemos A sobre B, una fracción cualquiera, por eso uso letras, más C sobre D. Bien, ¿alguien estudió cómo se suman estas fracciones? Esto me va a dar una nueva fracción. Y se suman así, exacto. En X, no es en X. Entonces usted multiplica los denominadores, ¿no? Aquí, B por D. Entonces eso me va a dar el denominador de la nueva fracción. Y luego multiplica aquí en cruz A por D, de izquierda a derecha. Entonces A por D va a quedar en el numerador, sumado con C por B. Bien. C por B aquí. ¿Listo? Y así se suman fracciones. Entonces es una regla muy sencilla, una regla mecánica. Bien. ¿Cuáles ejemplos? Miren, sumemos 2 tercios más 5 medios. ¿Qué da esto? Según esta reglita. Pues simplemente multiplico aquí en cruz. Pero primero multiplico los denominadores, 2 por 3, 6. Y luego multiplico en cruz aquí. 2 por 2, 4. Y aquí 5 por 3, 15.
y aplico esta reglita y puedo sumar cualquier fracción. ¿Bien? Entonces eso me va a dar en definitiva 19 sextos. ¿Listo? Entonces se habló sobre fracciones, también se mostró una representación gráfica de lo que son fracciones, ¿no? Cómo se representa, por ejemplo, el 2/3 gráficamente. Si yo tengo, ¿cómo se representa el 3/4? ¿Alguien se acuerda cómo representar el 3/4? Esa fracción, desde el punto de vista de representarla gráficamente. Entonces el 3/4 se puede representar... Que hay 4 partes y las 3 son las que se utilizan o las que se rellenan. Exacto. Entonces hay 4 partes, que es el denominador. Y el numerador dice de esas 4 partes toma 3. Bien. Entonces sería estas partes que estoy sombreando. Bien, eso representaría la fracción 3/4. Bien. Tenemos eso. De 3 tomo 4. Perdón, de 4 tomo 3. Y de hecho aquí en estas notas, si ustedes las leyeron, aunque veo que casi nadie lee las notas, entonces voy a dejar de escribir notas. Sí, profe, sí lo leemos. ¿Sí? Aquí Sí, hay un señor. dibujo donde se representan varias fracciones. Bien. Entonces, aquí está, por ejemplo, representado el 1/2. Entonces, de dos partes tomo una. Entonces, eso es lo que sombrea, ¿no? De 7 partes tomo 4. Entonces, estos 4/7. De 6 partes aquí tomo 5. Y así sucesivamente. Aquí tenemos un hexágono. De las 6 partes que hay, tomo una. Eso sería un sexto. Bien, aquí tengo una figura de 10 piezas. De esas 10, tomo una. Entonces es un décimo. Entonces tenemos esa representación gráfica. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de la clase de hoy? Primero, hacer una observación. Y es que nosotros podemos sumar estas fracciones a veces de una forma un poco más eficiente. ¿Cómo así que más eficiente? Piensen que tal vez si ustedes tienen este problema, sumar 7 sextos más 5 18avos, ¿no? Entonces, si usamos la regla de multiplicar en cruz, podemos llegar a la respuesta. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, lo que hicimos antes. Multiplicar estos denominadores, luego aquí, luego por acá, ¿no? Y puedo llegar a la respuesta. Sin embargo, hay formas más eficaces de hacer esta suma. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien. También vamos a estudiar otra operación nueva, que es la potenciación. ¿Sí? Potenciación y radicación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir 2 a la 5? ¿O qué quiere decir 2/3 elevado a la -1? ¿Sí? ¿O qué es 5 a la -1? Bien, vamos a estudiar este concepto. ¿Qué es, por ejemplo, 64 a la 1/2? ¿No? Elevar un número a una potencia que es una fracción, mire. Todas estas cosas son las que vamos a estudiar en esta sección y tal vez en parte de la que sigue. Bien. La potenciación y la radicación. Sí. Para informarle, lo que pasa es que la compañera Diana Helves se encuentra sin internet. Entonces, para que por favor la excuse. Sí. Diana Helves se encuentra sin internet. Sí, señor. ¿Y dónde está ella? ¿En Pamplona? Pues sí, creo que sí. Lo que pasa es que no me acuerdo en qué barrios que ella vive y la señal del internet no llega muy bien, entonces a ella le falta, siempre le falla mucho el internet así en las clases. Bueno, entonces aquí coloqué en el chat Diana Helves sin internet. Listo, para saber que Profe, gracias. ella está reportando. Listo. Tenemos un reporte, que no se me desaparezcan los estudiantes. ¿Ya? Porque si se me desaparece, entonces tengo que mandar una carta ya a registro y control para que los busquen. Bien, para que les pregunten por qué no están viniendo a clase. Hay una dependencia del ISER que es encargada de eso. ¿Ustedes sabían? No.
Bueno, sepan. Bueno, entonces, estamos hablando pues de propiedades de la suma de fracciones, algo sencillo, mecánico, porque tenemos una fórmula. Bien, sin embargo yo dije que voy a mostrar una forma más eficaz de hacerlo, pero para eso tenemos que hacer algunas observaciones. A ver, primera observación. ¿Cuánto es 3 dividido 3? ¿Qué dice el grupo? ¿Cuánto es 3 dividido? ¿Cuánto? 1. 1, ¿cierto? 3 dividido 3 es 1. Entonces, ¿esta igualdad qué quiere decir? Que 3 sobre 3 es equivalente a 1. 1 es lo mismo que tener 1 sobre 1. Entonces vamos a hacer una definición de lo que son fracciones equivalentes. Bien, por ejemplo, la fracción A sobre B es igual a otra fracción C sobre D, porque uno cómo hace para saber que dos fracciones son equivalentes, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una definición. Bien, por ejemplo, 5 décimos es una fracción equivalente a 1 medio. O sea, que son iguales. O es lo mismo que tener 7/14, ¿sí? Todas ellas son fracciones equivalentes. Porque si ustedes calculan su parte decimal, si las escriben en su forma decimal, si hacen la operación, si hacen la división en su calculadora, las 3 va a dar 0.5, ¿bien? Pero entonces, como uno si le preguntan, ¿será que estas dos cosas son iguales? ¿O estas dos de acá son iguales? ¿Cómo hace para darse cuenta? Entonces aquí tenemos la definición. Dos fracciones son equivalentes. Sí, solo sí. Entonces voy a colocar esta flecha aquí, un bicondicional. Bi porque va para los dos lados. ¿Bien? Sí, solo sí. A por D. ¿Sí? Es decir, este por este aquí es igual a C por B. Bien. Esta es una definición. Dos fracciones son equivalentes y satisface eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, veamos que 5 décimos es equivalente a 1 medio. Pues sí, mire, 5 por 2 es 10. Y 10 por 1, 10. Entonces, ¿obtengo esta igualdad? Sí. Aquí lo mismo. 1 por 14 es 14. Y 14 es igual a 7 por 2. Entonces, estas tres fracciones todas son equivalentes. O bueno, el 1 medio es equivalente a 5 décimos y el 1 medio es equivalente a 7/14. Entonces, 5 décimos también es equivalente a 5 décimos es igual a 7/14. ¿Por qué? Verifiquémoslo. Tenemos que multiplicar en cruz y ver que se cumple esta igualdad. Bien. Entonces, miren, ¿cuánto es 5 por 14? A ver. 5 por 14. 70. 70. Y 10 por 7, 70. Bien. Entonces, si ustedes multiplican en cruz y se verifica esa igualdad que dice la definición, entonces quiere decir que son fracciones equivalentes. Bien. En particular, 3 sobre 3 es equivalente a 1. Es lo mismo que 1 sobre 1. ¿Por qué? Bueno, fácil, porque 3 por 1 es 3 y 1 por 3 también es 3. Entonces, tenemos esa primera observación. Y en general, si tenemos un número entero cualquiera, ¿cierto? Un número entero cualquiera, pero que sea distinto de 0, ¿bien? Pueden pensar en el 1000, en el 268, en el 1259, cualquier número. Entonces, para hablar de cualquier número, va a escribir A. Considere cualquier número, A. A distinto de 0, ¿bien? ¿Cuánto es A dividido A? El mismo número. Ah, 1. 1. 1, ¿cierto? 1. cierto que A representa 1. Sí, 1. O sea, A representa cualquier número, pero A dividido entre el mismo. Es como tener 5 sobre 5 o 2 sobre 2 o 3 sobre 3. Siempre va a dar 1, entonces... Toda fracción que tenga tanto el numerador como el denominador A ver, igual, Angie. pues siempre va a dar 1. Siempre va a dar 1, ¿cierto? No, David, Claro. mano. Ahora, ¿cómo? Joda. Uy, por ahí están peleando, ¿no? Bueno, ¿Profe? sí.
Profe, qué pena interrumpirle. Lo que pasa es que mi compañera Carolina Marín no puede ingresar a la clase porque no se encuentra con internet desde hace como 2 días. Carolina Marín, Marín. Bueno, gracias por avisarme, listo, eso se agradece porque así uno sabe pues que el estudiante está por ahí, está pendiente, ¿no? listo, Entonces profe. yo escribo esto aquí para que cuando algún día me pregunten, oiga, y el estudiante, estos días me preguntaron, de hecho, la decana me escribió al WhatsApp y todo. Me dijo, ¿usted sabe qué pasa si el estudiante Kevin algo, no me acuerdo el apellido, ha ido a sus clases? Me preguntaron. Entonces yo le dije, pues decana, en mi momento yo miro. Entonces me vine a mirar estos registros y es por ahí vi que le había escrito presente, ¿no? Pero entonces cuando me pregunten yo voy a mirar el chat y aquí dice tal persona, sin internet o lo que sea. Entonces ya sé que está por ahí. Profe, Persona, ¿no? disculpe, usted llamó a Lisa, lo que pasa es que yo entré un poquito tarde, entonces no sé. Puede escribir su nombre en el chat. Todos los que van entrando, esa va a ser la dinámica siempre, ¿listo? Van entrando a la clase y tienen el nombre ahí en el chat, dicen presente, Bueno, profe, gracias. nombre, presente o su nombre. Bien. Bueno, entonces continuemos aquí en esta extraordinaria clase de matemáticas. Bien. Entonces estamos llegando a unas conclusiones. A sobre A es 1, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué estoy preguntando por todo eso? Bueno, piensen en el 7 sextos de nuevo. ¿Qué pasa si el 7 sextos lo multiplico por 1? Pues no pasa nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 1 es considerado el neutro de la multiplicación. Todo número multiplicado por 1 es el mismo. El mismo ¿Sí o número. no? Exacto. Entonces no pasa nada. Ahora, como por ejemplo 3 tercios igual a 1, entonces yo aquí en vez de colocar 1, o sea, esto me sigue dando, ahorita ven aquí, me sigue dando 7 sextos porque 1 es el neutro. Él no le hace nada a nadie cuando me multiplica. Sí, sigue dando 7 dieciseisavos. Ah, no, 7 sextos, coloquemos aquí. Ahora, este 1 que está aquí, lo puedo borrar y puedo colocar 3 tercios, ¿sí o no? Porque 3 tercios es igual que 1. Yo puedo colocar aquí 3 tercios. Bien. Y si hago la multiplicación, ¿cómo es que multiplicamos nosotros las fracciones? En cruz. No, en línea, ¿no es? Así. Ajá. Así es que multiplican fracciones, en derecho. Bien. Entonces, ¿cuánto me da esto por otro lado? Me da 7 por 3, 21 y 6 por 3, 18, ¿cierto? 6 por 3, 18. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 21 sobre 18 es una fracción equivalente a 7 sextos. Simplemente. Bien. Son iguales, solo que tienen una representación diferente, pero son la misma fracción. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la suma que está planteada acá arriba? Pues tiene que ver mucho porque fíjense que si estas dos fracciones que estoy sumando acá en color azul tuviesen el mismo denominador, sería muy fácil sumarlas, ¿cierto? Sería fácil sumarlas, pero no. A lo mejor. Profe, no se escucha. Tiene el micrófono apagado. Profe, tiene el micrófono apagado. Listo, ya lo encendí. Es que yo, por apagar el micrófono de los demás, que lo dejan encendidos, me autosilencié, ¿no? Bueno. Yo estaba diciendo que vamos a hacer esta suma de estas fracciones aquí que están en color azul, ¿cierto? Y he hecho un poco de vueltas, de razonamientos aquí, y hemos dicho que 21 18avos es una fracción equivalente a 7 sextos. Bien. Y también estaba diciendo, cuando el micrófono estaba silenciado, y si estas dos fraccioncitas aquí tuvieran el mismo denominador, sería fácil sumarlas. Bien. Pero mire que
como 7/6 tiene una fracción equivalente, mire, 21/18. Entonces yo en lugar de escribir 7/6 ahí, escribo 21/18, porque como son equivalentes, entonces trabajo más bien con su equivalente, que tiene un denominador 18. Y así, pues, haciendo ese cambio, cambiando 7/6 por su equivalente, tengo esta suma que es muy fácil calcularla, ¿no? Si tienen el mismo denominador, dejo el mismo denominador, 18, y sumo los numeradores. Entonces me da 26. 5 más 21, 26. Bien. Entonces puedo calcular esa suma muy rápido haciendo ese procedimiento. Bien, me da 26 sobre 18. Ahora, si usted dice, no, está muy enredado, entonces yo haría multiplicación en cruz. Claro, pueden hacerlo también. Pero entonces les va a costar más. Bien. Aquí nosotros tuvimos que pensar un poquito y llegar a la respuesta más rápido y más simplificada. Si lo hacemos de forma mecánica, nos toca hacer más multiplicaciones. Por ejemplo, tendríamos que hacer 6 por 18. ¿Cuánto es 6 por 18? 24. No. 204. ¿Cuánto? 200. ¿Qué? No, 200 no. Mentiras. Ah, 100 y algo. 104. 108. 8 por 6, 48, ¿no? 108. Luego tengo que multiplicar aquí. 7 por 18, ¿cuánto es eso? $126. 96. 126. Ah, eso sí. 126. 106. Y 6 por 5. 35. 30. No, 30. 6 por 5, 30. 30. Uy, hoy llegué muy distraída, profe. Ah, bueno, va calentando motores. Bien. 70. Bueno. 156. Entonces esto da 156 sobre 108. Y miren que esto sí estará bien hecho. A ver, 7 por 1, 70. Profe, ahí se simplifica. Ahí se puede simplificar, sí. Ujú. Pero entonces tengo una fracción mucho más grande, ¿no? Y nos tocó hacer más operaciones. Bien, entonces multiplicar en cruz siempre nos va a llevar a la respuesta, pero eso no quiere decir que sea la forma más eficiente de hacerlo. A ver, hagamos otros ejemplos para ilustrar mejor el método que estoy mostrando hoy. ¿Listo? Entonces supongo que ustedes tienen esta fracción, 3/4 más un 16avo. Bien. Miren estas fracciones. Ahí puedo multiplicar en cruz, sí, pero también podemos notar algo, que esas fracciones es muy fácil de hacer que tengan el mismo denominador. Por ejemplo, al 4, ¿por qué lo tendría que multiplicar? Para que me diera igual a 16. Por 3. Por 4. Ah, por 4. Por 3, 12. 4 por 4, 16. Entonces, esa es la clave. Notar, uno mira el número más pequeño y mira por qué tendría que multiplicarlo para que me diera este denominador de acá. Si yo multiplico por 4 aquí, como no puedo alterar la fracción, entonces coloco un 4 en arriba también. Y en 4 sobre 4 es 1. Entre comillas no estamos haciendo nada, ¿cierto? No estamos modificando la fracción. La estamos multiplicando por 1. Pero al hacer esta multiplicación aquí indicada, obtenemos una fracción equivalente al 3/4, que va a ser 12/16. Y ahí sí podemos entonces ya sumar fácilmente con el 1/16. Bien. Entonces miren cómo sale de rápido. Eso nos va a dar 13 sobre 16. ¿Sí o no? Porque 12 más 1, 3. 13 sobre 16. Entonces es una forma de hacerlo muy eficaz. Bien. Profe, qué pena.
Sí, Profe, es que la pantalla se me quedó oscura cuando no sé dónde salió ese 4 sobre 4. ese 4 sobre 4 lo puse yo. ¿Por qué? Porque yo dije lo siguiente. Si estas fracciones tuviesen el mismo denominador, sería muy fácil sumarlas, ¿cierto? Pero como no lo tienen, no me permití decir que si yo el 4 lo multiplico por 4, me da 16. Entonces lo multipliqué por 4 aquí. Pero como no puedo alterar la fracción, entonces coloco un 4 arriba. Todo esto que está en azul es 4 dividido 4, que es 1. Bien, entonces entre comillas, pues, no estoy haciendo nada. Pero si yo hago la multiplicación, 4 por 3, 12 y 4 por 4, 16. Estoy obteniendo una fracción equivalente al 3 cuartos con denominador 16. Mire. Y ahí está, ahorita sí me queda mucho más fácil sumarla con la otra fracción porque tiene el mismo denominador. ¿Ya? 16. Entonces dejo ese mismo denominador y sumo los numeradores. 12 más 1, 13. Entonces pude sumar esas dos fracciones de forma muy sencilla. Bien, que si lo hacía por multiplicando en cruz. Si lo hago multiplicando en cruz, también llegó una respuesta, pero tengo que hacer más operaciones. Tengo que hacer multiplicaciones por números más grandes y hacer sumas. Todo eso me puede llevar a cometer errores. Bien, entre más operaciones tenga que hacer uno, pues aumenta más la probabilidad de equivocarse. Noten pues cómo sería si lo hacemos multiplicando en cruz. Tendría que calcular primero que todo 16 por 14. Si ven una multiplicación grandecita ahí, ¿cuánto da eso? 64, ¿no? Luego 3 por 16. Se da 48. Luego 4 por 1 queda 4. Bien. Y cuando sume esto me da 52 sobre 64. Bien. Entonces, esta es la otra respuesta. Miren que nos dio una fracción mucho más grande, no está simplificada, ¿no? Miren que nosotros podríamos empezar a simplificar, sacando mitad, ¿no? Por ejemplo, mitad de 64, ¿cuánto es? 32. 32. ¿Y cuánto es la mitad de 52? 26. 26. Y puedo seguir sacando mitad. Mitad de 26. 13. Y mitad de 32. 16. 16, ¿cierto? Entonces, miren, obtuvimos una fracción gigante y nos dio 13 16avos, nos dio lo mismo que acá, ¿cierto? Pero mire que aquí hicimos dos pasos. En cambio, acá para obtener esa fracción simplificada, o sea, es como hacer lo siguiente, miren. Es como que ustedes tengan que ir de un punto a otro. Y hay dos caminos. Uno es plano, ¿cierto? Y el otro camino es así. Ustedes van hasta una parte plana, luego se suben una montaña y luego vuelven y la bajan. Y luego siguen acá. Entonces, que si ustedes van en un carrito, ¿qué necesidad hay? O van en bicicleta, ¿qué necesidad hay? A menos de que ustedes quieran ser fitness, ¿no? Quieran entrenarse al máximo. ¿Qué necesidad hay de escalar esta montaña así? Y después volver a bajar. Porque cuando simplificamos, es como todo el esfuerzo que hicimos haciendo estas grandes operaciones, 13 por 16, 4 por 16, como si las volviéramos a hacer un proceso inverso porque empezamos a simplificar acá. Entonces, como que todo lo que hago al inicio vuelvo y lo pierdo y llego al mismo lugar. En cambio, con el método que estoy enseñando, ustedes van de un punto a otro rapidito, ¿cierto? Solamente hay que pensar un poquito más de que por qué número hay que multiplicar uno de los denominadores para ser igual al otro. Bien. Bueno, todo el mundo ya, los que están aquí, marco asistencia, que quedan 10 minutos para que corte la llamada. Entonces, ahí va a quedar registrado en el chat los que asistieron a esta primera sesión. Bien. Entonces, hagamos otro ejemplito. A ver,
¿Cuánto me da un quinto más 3 sobre 125? Primero que todo, ¿qué tendría que hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Podríamos aplicar el procedimiento que les he dicho? Tenemos que hallar el denominador. Sí, el de 5 a la 5. Por ejemplo, aquí eso. Si tuvieran el mismo denominador, sería fácil sumarlas. Esta es la primera observación. Cambio, aquí tengo un 5, pero el 5, ¿por qué lo tengo que multiplicar para que me dé 125? ¿Será que existe un número? Sí, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cuál será? 25, ¿no? ¿Cuánto es Sí, profe. 25 por 5? 25 Sí. por 5 es 125. Entonces, si multiplico por 5, tengo que colocar un 20, por 25, tengo que colocar un 25 en la parte de arriba. Todo eso que yo estoy escribiendo en azul, lo tenemos que pensar nosotros. Ese es el trabajo, pensar en qué número multiplicar ahí ese denominador para que dé igual al otro. Solo ese trabajo que tenemos que hacer y nos ahorramos un montón de operaciones. Bien. Después de que hagamos eso, si nosotros estamos entendiendo qué sucede, cuando yo multiplique aquí, me da 25 por 1, 25. 25 por 5 me da 125. Bien. Esta fracción que acabé de escribir en color negro aquí es equivalente a un quinto. Son equivalentes. ¿Bien? Y con esta equivalente es que voy a hacer la suma. Entonces lo sumo con el 3 sobre 125. ¿Bien? Y aquí ya muy fácil. ¿Cuánto da eso? Pues denominador común, coloco el 125 y sumo los numeradores, que me da 25 más 3, 28. 28. Y acabé, miren, 2 pasos. Ahora, alguien que no quiera pensar en eso y que no diga, no, yo quiero hacer la regla de la multiplicación y ya, yo no me quiero complicar la vida, pues en el fondo la está complicando porque miren todas las operaciones que le toca hacer, miren y verán. Tiene que empezar, bueno, calculando 5 por 125. ¿Sí? Ya se complicó mucho la vida, ¿cierto? ¿Eso me da cuánto? 625. 625. 625. Luego tiene que hacer eso. 125 por 1, que es 125. Y acá tiene que hacer 3 por 5, 15. Bien. Bueno, a la final la más dura era como esa. Pero el hecho es que va a tener una fracción que no está simplificada. Porque mire, 125 más 15, ¿cuánto da eso? Sí, 140. Se da 140. Bien, gracias. Entonces miren la fracción que se obtiene. ¿Cierto que una fracción fea, que es muy grande? Cambio aquí, miren, tan sencillita. Bien, entonces tenemos esa observación, pues, que para hacer la suma de fracciones. Ahora ustedes dirán, ¿qué pasa si no tengo cómo multiplicar uno de los denominadores para obtener el otro? Es decir, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí en una fracción tengo 2 sobre 7 y acá tengo 1 sobre 3? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, el 3 no tengo un número por qué multiplicarlo para que me dé 7, ¿cierto? Entonces aquí no tengo esa alternativa. Bien, aquí sí tendría que hacer la multiplicación en cruz tradicional. Pero en otros casos en que sí exista un número, entonces ahí sí podemos hacer esa regla. Bien, si aquí estuviese, por ejemplo, un 21, en lugar de un 7, un 21, aquí ya sí podríamos aplicar el método anterior, y ya sé que 7 por 3 es 21. Entonces completo aquí y continúo el proceso. Bien, en caso contrario, entonces no puedo hacer nada, no puedo encontrar un número que multiplicado por 3 me dé 7. Entonces hago la multiplicación en cruz y ya. No hay nada que hacer, simplemente seguir este método mecánico.
Ahora, eso que acabamos de hacer, de completar, etcétera, es lo que se denomina hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Bien, por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 125 y 5, eso nos dio 125, ese es el mínimo común múltiplo. Bien, porque nosotros lo que hicimos fue que la fracción resultante quedó con ese denominador, 125. En el otro caso que teníamos, habíamos calculado, estábamos haciendo, por ejemplo, una suma donde aparecía creo que era un 3 y un 18, ¿cierto? Entonces, a la final nos había quedado la suma con el denominador 18. Quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 6 y 18 16, profe. es 18, ¿no es? A ver, ¿qué es eso del mínimo común múltiplo? Veamos un poco más eso. Habla MCM, mínimo común múltiplo. ¿Qué querrá decir eso? Primero que todo, ¿qué es el múltiplo? ¿Cuáles son los múltiplos de 6? Los múltiplos de 6 son el 6, el 12, porque 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24. Entonces, el 6 lo voy multiplicando por todos los números naturales y obtengo sus infinitos múltiplos. 6 por 5, 30 y continúo, ¿cierto? Como si estuviésemos haciendo la tabla del 6, pero infinita. ¿Cuáles son los múltiplos de 18? 18 por 1 es 18. 18 por 2, 36. 18 por 3, 54. ¿Sí? 18 por 4, 72. Entonces, todo esto son los múltiplos del 18. Bien. Entonces, aquí dice mínimo común múltiplo. Entonces, veamos cuáles son los múltiplos comunes. Pues miren, aquí está el 18 en los múltiplos del 6 y aquí está el 18 en los múltiplos del 18. ¿Sí? Entonces, y ese es el más pequeño que es común. Entonces, por eso el mínimo común múltiplo entre 6 y 18 es 18. Bien. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo aquí era buscar, o en el fondo lo que estamos haciendo es ver que el mínimo común múltiplo entre 5 y 125 es 125 y que este 5 habría que multiplicarlo por 25 para obtener ese mínimo común múltiplo. Bien, ese es el concepto, pero nosotros no vamos a enfocar en eso, solamente saberlo. Bien. Bueno, entonces hagamos una pausa de 10 minutos y a las 6:50 continuamos. ¿Listo? Bueno, profe. 10 minutos para que se preparen ahí con un café o con un sándwich. Profe, La comida, ya es hora de comer. Para la comida, eso. Ir a comerse los espaguetis. Bueno, entonces nos vemos ahorita a las 6:50.